Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí presentar a Emilio Lauret. Eh, Emilio es doctor en matemáticas, hizo su licenciatura y su doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, en la FAMAC. Eh, También estuvo haciendo un postdoc en Oberwolfach, en Alemania, y como investigador tiene su área de especialidad, estometría espectral. En este área tiene más de 20 papers, publicaciones en revistas de gran prestigio internacional, lo cual fue reconocido, por ejemplo, con dos premios, el premio del certamen de 10 jóvenes sobresalientes de Córdoba en el año 2007, y el año pasado recibió el premio Estímulo, doctor Eduardo Sarantonello, de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires, y actualmente es investigador adjunto del CONICET y profesor adjunto en la Universidad Nacional del Sur, en el Departamento de Matemática en Bahía Blanca. Bueno, nos va a dar un curso titulado ¿Se puede oír la forma de un tambor? Es un gusto, Emilio. Te dejo comenzar con tu curso. Bueno, muchas gracias. El mayor honor por lejos de haber sido presentado por Ángel en esta oportunidad, así que muchas gracias. Felicitaciones a toda la comisión organizadora, están haciendo un excelente trabajo. Y bueno, también quiero agradecer no me queda claro si es la comisión directiva o el comité organizador, el comité científico, quien haya propuesto mi nombre para el curso, pero le agradezco muchísimo, es una gran oportunidad y responsabilidad y mucho gusto. Estoy encantado de hacerlo, así que muchas gracias. Y bueno, ya empecemos con el curso, con este título. El objetivo de la primera clase es entender este título elocuente, se puede oír la forma de un tambor. Y las tres clases van a ser algo independiente. Si faltan a una, no importa. Se va a entender, me parece, la otra, porque vamos a tomar espacios distintos y en este caso vamos a estar en dominios dentro del plano, en R2. Y esta clase va a tener un sabor más bien a ecuaciones diferenciales, lo cual yo no soy experto. Si ustedes creen que estoy diciendo algo que no está bien, seguro tienen razón ustedes, lo dicen. Y ya las otras clases se van a hacer un poco más. Pregunten todo lo que quieran en cualquier momento. La idea es, hice todo lo posible, es muy difícil para un cursista. Siempre queremos meter un montón de cosas para darle, pero he querido poner pocas cosas para ir tranquilos y que le queden solo unas poquitas interesantes. Así que pregunten todo lo que quieran, hay tiempo. Y empezamos. Empezamos con un problema abstracto de matemática. Después vamos a ver cuál es la relación con el título del curso, pero el problema involucra como actor principal, digamos, al operador de Laplace, laplaciano para los amigos. Si han hecho un curso, asumiendo que la audiencia está en tercer, cuarto, quinto año de la licenciatura en matemática, entonces quizás una buena parte ya haya tenido un curso de ecuaciones diferenciales parciales, han visto ecuación del calor, ecuación de ondas, ecuación de Laplace. En todas esas, el laplaciano es el actor principal. Pero tengan cuidado que los geómetras, al menos geómetras diferenciales, le ponemos un menos. Un menos, en parte para que este operador sea semidefinido positivo, los operadores sean positivos entonces, y otra parte para molestarlo lo físico. A ellos les gusta que estos sean las naciones. Así que tengan cuidado con las dudas. Y bueno, vamos a definir, dado un dominio omega, un dominio explotado euclídeo en Rn, que tiene un cierto borde, que lo vamos a asumir, hay varias hipótesis, vamos a asumir una simple, suave a pedazos, bien si es en el plano, supongamos puede ser así, así, puede tener puntas, ¿ok? Suave trozos, y lo que buscamos es todos los autovalores y autofunciones.
¿Ok? Como si fuese una matriz. Si esto fuese una matriz, uno le llama a estos autovectores y autovalores. Bueno, el problema es que esto actúa en un espacio de dimensión infinita, en todas las funciones suaves, digamos. Entonces, en todo caso sería una matriz infinita, y estas se llaman autofunciones. ¿Okay? Estas se llaman autofunciones. Y esto no lo entendemos del todo en este momento, se llama la condición de Dirichlet. Le pedimos que la función se anule en este modo. ¿Okay? La función se anula en este modo. Pidiéndole eso, ayudan muchas cosas que vamos a ver. ¿Ok? Y vamos a llamar a solo los numeritos estos, que son los autovalores. La colección de esos numeritos va a ser el espectro. Se va a denotar así, espectro. Puse colección y no conjunto, porque justamente un número puede estar repetido, así como en las matrices, ¿no? Recuerden que podía haber un autovalor con multiplicidad mayor que 1. Bien, quería decir que el autoespacio tenía dimensión mayor que 1. Bueno, justamente la cantidad de veces que un número puede estar repetido en este espectro es justamente la dimensión del autoespacio. ¿Bien? Con esta condición, siempre con esta condición. ¿Okay? Entonces un número puede estar, y por diferentes propiedades, que no voy a entrar en detalle en Laplaciano, que es autopunto, semidefinido, positivo en este caso, etc. Los autovalores, en principio estaban en C, están en R. Están en R e incluso son positivos. Incluso es discreto. ¿Qué quiere decir discreto? Si tenemos la recta real acá, entonces tenemos un autovalor, otro. Lo que no puede hacer es esto. No puede acercarse a uno. ¿Está bien? No puede acercarse a algún lugar. Se tienen que ir todos a infinito. ¿Okay? Se tienen que ir a infinito. No puede tener punto de acumulación. El único punto de acumulación sería el infinito. ¿Está bien? Se van a infinito. En particular, ningún autovalor puede tener multiplicidad infinita. ¿Está bien? No puede estar repetido infinitas veces. No, no, no. Tiene que ser, cada autovalor tiene que tener multiplicidad infinita. Entonces, esto está muy lindo, pero quizás todavía está muy abstracto, como que no se logra entender, así que ya que tenemos tiempo, un curso, 3 clases, vamos a un ejemplo y que sea simple, un segmento en los reales. Para ver qué pinta tiene esto, que va a ser muy importante, sobre todo el espectro, a continuación. Entonces tomemos un segmento de 0 a L, ¿ver? Este 0, L, ese es nuestro omega, y el borde son solo los vértices, 0 y L. ¿Okay? Y el problema de autovalores vendría a ser, bueno, todas las funciones estas, que sean suaves en el interior, y que cumpla esto, porque el laplaciano, recuerden que tenía un menos, nuestro laplaciano es menos derivada segunda de una sola variable, entonces derivada segunda. Este es nuestro problema de autovalores en este segmento. ¿Okay? Vamos a resolverlo. En dimensión 1 es notablemente más simple que el general. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación diferencial ordinaria, muy diferente de ordinaria parcial, ¿se acuerdan, no? Es una bastante simple, de hecho, un curso básico de ecuaciones diferenciales ordinarias dice que esta es la solución general a esto. Esta partecita, solo estoy viendo esta partecita. La solución general a eso es, ¿okay? Es fácil ir por el otro lado, ¿no? Derivar 2 veces y ven que le aparece el menos lado. Bueno, cuando le imponemos la condición de frontera, empecemos con esta, evaluamos en 0, esto da 0, pero esto da 1 en x igual a 0. Entonces lo que nos dice es que el C1 tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, esta parte ya se fue. Esta parte ya se fue. Gracias a una de las condiciones. Y ahora evaluamos en la otra y nos queda de vuelta que este C2 sea 0, pero no nos interesa. Si C2 es 0, ya la función es 0. Es como la matriz es. Un autovector no puede ser el nulo. Sí, siempre, A por 0 da 0. Entonces nos quedamos solo con esto. Cuando esto sea 0. ¿Cuándo es esto 0? Cuando esto de adentro es un múltiplo de K. Está bien eso, ¿no? No hay dudas. Recuerden, pregunten, tienen dudas.
dudas, sobre todo si no entendieron algo. Pregúntenlo sí o sí, así no me pueden seguir. Fíjense que le puse naturales porque ya sabemos que estos números son positivos. Entonces, no puse entero como es usual, sino natural. O sea, 1, 2, 3, 4. Entonces, esta es la solución, el lambda, si despejan lambda de acá, nos queda esto, y el f nos queda de esto. ¿Okay? Escrito de otra forma, acá está lo que acabo de poner recién, escrito de otra forma, para cada k natural le llamé fk, y fíjense, esta vendría a ser la f1, ¿por qué? Porque termina siendo seno, si voy de 0 hasta L, voy a llegar, acá es 1, voy a llegar a seno de pi, que es de vuelta a 0. Este es F1, este es F2, voy a hacer esto antes de llegar, este es F3, este es F4. ¿Está bien? ¿Se entiende? Estos son los autovalores, esos numeritos, y el espectro, recuerden que es solo los números. Y cada uno está solo una vez, no se repite. Fíjense que estas autofunciones tienen autovalor distinto para cada natural, entonces este sería el multiconjunto. Multiconjunto se le llama, también esta doble llave es para expresar que es un multiconjunto. Un número puede estar repetido varias veces, cosa que no pasa en un conjunto. Y bueno, de ejercicio les dejo este. Ya en el plano, en dimensión 2, pero un rectángulo. Para eso tienen que separar variables. Parte del ejercicio es entender la ayuda, que significa separar variables. Acá tienen una ayudita a dónde vamos. Fíjense de dónde saqué la imagen esta. Esto, lo que vamos a pensar, esto va a ser una cuerda de algún instrumento musical, una guitarra, por ejemplo. Y entonces ya van viendo que la línea punteada es todo el recorrido que va a hacer una cierta nota, ¿bien? Una cierta frecuencia. Entonces vamos a entender este título. Se puede oír la forma de un tambor. Cuando nos dicen tambor pensamos en esto, ¿no? Matemáticamente pensemos solo en esta parte nomás. Sería una membrana circular que está sujeta en el borde. Acá tenemos la notación argentina criolla, pero en matemática nos abstraigamos, comencemos en matemática y pensemos a cualquier dominio apuntado de plano, hagan cualquier curva, no hace falta que sea suave, no sé, algo, puede tener agujeros también, entonces este sería el color, no sé. Piensen en lo que sea, cualquier curva cerrada, suave a trozos, entonces piénsenlo como un tambor. ¿Okay? Estas son las dos únicas imágenes que encontré en internet, tambores no circulares. ¿Y qué quiere decir se puede oír la forma de un tambor? Bueno, supónganse que tiene una persona que tiene un oído perfecto. No lo dejan ver al tambor, pero sí se lo hacen sonar, lo dejan que lo escuche, solo escuchar. ¿Okay? Y hagamos hipótesis físicas ideales. Entonces, que la persona que toca el tambor lo hace de tal manera que hace que lo toque y salga exactamente una nota, dos notas, tres notas, todas las frecuencias separadas. Supongamos todas cuestiones ideales que no se pueden, pero la pregunta es, suponiendo todo eso, la persona que lo está escuchando y no lo está viendo, ¿puede decirte cuál es la forma? Lo escucha y dice, este sí o sí es un tambor circular, esto sí es un tambor rectangular, o tiene una esquina, o tiene dos agujeros. ¿Puede decir con cuestiones geométricas del tambor? Esa es la pregunta. Y vamos a intentar hacer un enunciado matemático de esa pregunta vía la física. Vamos a la ecuación de ondas. Ecuación de onda, bueno, este primer renglón dice lo que habíamos dicho recién, un tambor lo vamos a pensar como un dominio plano, ¿no? Todavía trozos, y que tenga una membrana sujeta en el borde. ¿Okay? Está sujeta la membrana. Entonces, la vibración, el movimiento ese de vibración que hace la membrana, lo vamos a representar con esta función. Esta función U, que va a decir, estas son las variables espaciales,
un R2, dentro de omega, por supuesto, y esta es la variable de tiempo. Y te va a dar un número que va a representar la función, va a representar la altura del punto este XY en la membrana. La altura puede estar por encima del borde del tambor, por abajo, dependiendo del momento. La altura en el tiempo t. ¿Está bien? Para un ejemplito, esto parece ser una circular. Y el centro, fíjense, es este. Parece que tiene el U del centro en este tiempo que está sacada la imagen, es 1. Y parece que con radio, no sé, cerca de un medio o algo así, tiene menos 0,5. Y en el borde, fíjense, es 0, la altura es 0, claro. La membrana está sujeta en el borde. El borde siempre va a ser 0, no importa cuál es el T, siempre va a ser. ¿Está bien? Entonces, bajo condiciones físicas ideales, como uno hace en dinámica, que un cuerpo que se desplaza sin fricción, bueno, te dicen que lo enjabonan al piso y no sé qué, bueno, esta también es una hipótesis de estas ideales que se hacen en física para comprender y muy útiles, porque la solución no es tan alejada de la realidad. Una es que los puntos de la membrana solo se pueden desplazar verticalmente cuando vibran. No puede hacer esto. ¿Okay? No puede hacer esto. Tiene que ser verticalmente. Otra de las hipótesis físicas ideales es que la membrana tiene que ser homogénea, tiene que ser exactamente igual en todo punto, el mismo material, el mismo densidad, todo igual. Y la tensión en los bordes tiene que ser uniforme, tiene que ser homogénea, siempre la misma. ¿Okay? Una hipótesis ideal. Entonces, teniendo todo eso, esta función U satisface lo siguiente. La ecuación de onda. Pensé que este renglón de abajo es simplemente esta hipótesis de que en el borde está sujeta la membrana, de 0. Y acá tenemos la parte interesante de la ecuación de ondas, donde este C es un número que depende de la tensión y la densidad. Que depende de las unidades que uno use, centímetros, no sé qué, lo puede hacer uno, así que no es un problema, deberíamos obviarlo ese C, no se preocupe. Es un número fijo, positivo. Entonces, busquemos una solución de esta ecuación de esta forma. Esto se llama separando variables. Ponemos el producto de dos funciones donde una depende de las variables espaciales, xy, y otra de la variable del tiempo. Entonces, por un lado, para que esto valga, vamos a tener que la función esta, que depende de las variables espaciales, cuando los puntos están en el borde, tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, si meten esto acá, meten en vez de U lo ponen como F por phi, entonces cuando deriven acá con respecto a T, acá les va a quedar derivada segunda de phi, pero esta F se va afuera. Y de hecho la podemos meter para abajo, la pasamos dividiendo. Y lo mismo con esta phi no depende de estas variables espaciales, vamos para afuera y las pasamos para el otro lado y nos queda esto. Muy bien, háganlo mentalmente, sin entender una explicación, háganlo mentalmente, es fácil. ¿Y qué quedó acá? A la izquierda quedó una función que depende solo de las variables espaciales de x. Y a la derecha, una función que depende solo de la variable t. Y como estas dos funciones son iguales, y tienen distintas variables, es porque son constantes, no les queda otra. ¿Bien? Tienen que ser constantes. Bueno, llamemos esa constante menos lambda. Es igual a ese número. No sabemos qué es ese número. Se prueba que ese lambda es positivo, con esto. Si uno resuelve esta, es una ecuación diferencial ordinaria de vuelta, si la resuelve, y supone que es negativo, o sea, todo esto es positivo, le van a dar unas exponenciales, y eso va a decir que cuando el tiempo se va a infinito, esto se va a infinito. Pero si esto se va a infinito, no tiene sentido, la membrana entonces se va a ir infinito, dependiendo si esto es positivo o negativo, se va a ir positivo
infinito para arriba o para abajo, una membrana, eso no está dentro de la hipótesis física que queríamos, una membrana no puede hacer eso. ¿Bien? Entonces queda mayor que eso. Si ponen 0 también va a quedar la ecuación de Laplace, que va a dar algo que no queremos. ¿Okay? Entonces la idea es que este lambda ya es posible. No es difícil, ejercicio si quieren, probar que caso negativo del caso 0 no concuerda con lo que queremos. Y como es positivo, pasen ahora esta f para allá, este menos pásenle por el otro lado, recuerden que nuestra laplaciano era menos esto, acá lo puse. Entonces, este lambda, que en principio era un número, nos quedó dentro del espectro, porque satisface, ¿está bien? Este lambda está en el espectro, en este problema abstracto que habíamos visto al principio, el problema de los autovalores, con condición de división. Hay otras condiciones, no vamos a hablar de eso, pero bueno, ya tenemos este lambda acá y el resto no es difícil. Una vez que ya sabemos que este es positivo, resolver esto no es difícil, es esto, que es muy similar a lo que hicimos hace un ratito. Y bueno, la función u queda ahí. No estoy diciendo que toda solución de esto sea de esta forma. Estoy diciendo que cuando separamos variables queda ahí. Pero lo que sí vale es que toda solución va a ser como una combinación lineal infinita, posiblemente infinita de cosas. Van a tener que poner coeficientes a n a esto y lo suman de tal manera que converge, etc. Entonces, todas las soluciones van a ser combinaciones lineales reales de esto. ¿Ok? Entonces, acá ya nos acercamos a la interpretación. Y fíjense que este número, el que está acá, es lo que se llama la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que esta solución particular que encontramos, esta es la parte que depende del t. Entonces, es como que tenemos esta función, es algo, supónganse esta, y lo que hace esto es moverle esa función y después, llegado, cuando esto valga 2pi, o sea, esto, cuando el t valga 2pi dividido esto, volvió a la misma. O sea, es como que es periódico, hace lo mismo, va haciendo lo mismo. ¿Ok? Y esto es lo que se llama la frecuencia. Esas son las frecuencias, esos numeritos. Esos numeritos son las frecuencias. ¿Bien? Esto es como si lográramos que alguien toque el tambor de tal manera que solo una nota, solo una frecuencia aparezca. ¿Bien? Eso es muy posible, pero no, estamos suponiendo. Y estas frecuencias están, por supuesto, en correspondencia con el espectro. Sabes el espectro, sabes todos los lambda, multiplicarlo por c, sacarle raíz cuadrada y tenés la frecuencia. Al revés también, llevarlo al cuadrado, dividirlo por c y tenés. ¿Bien? Y la idea es que las frecuencias son las que te dicen cómo va a sonar la membrana. ¿Bien? Si vos, esto es de vuelta, ideal. Si vos sabes las frecuencias del tambor, sabes cómo vas a hacer el sonido cuando lo golpees. En realidad cuando lo golpees va a ser una combinación de estas cosas, pero la idea es que si vos sabes todo eso, entonces sabes combinarlo y sabes todo. ¿Sí? Y a la vuelta también, si vos sabes cómo suena, quiere decir que sabes todas las frecuencias y sabes. ¿Bien? Si no se entendió la parte física, quédense con esto. Cuando yo digo sé oír un tambor, es porque sé leer. Quédense con eso. ¿Ok? Entonces, esto copié y pegué, lo mismo que estaba ahí. Entonces, el enunciado matemático es el siguiente. Se puede oír la forma de un tambor. Ese era el título. Se puede oír la forma de un tambor. Bueno, ¿qué quiere decir? Que saber cómo se oye es saber el espectro. Saber el espectro, este problema abstracto matemático. Entonces, el problema es, si vos sabés el espectro, ¿qué podés decir de la forma, de la geometría? Se puede oír la forma de un tambor. ¿Qué puedes decir de la geometría? Quizás no puedas decir exactamente cómo es, pero sí podés decir ciertas cosas. Podés decir que tiene huecos, tiene agujeros, que tiene esquinas, o que no tiene esquinas, o cuánto es el área, o cuánto es el perímetro. Quizás puedas decir cosas. Entonces ese es el enunciado matemático de este.
¿qué podés decir de la forma si sabes el espectro? Si sabes cómo se oye el tambor. Una posible, otra forma de enunciarlo, o una pregunta contenida en esta es así. Si vos tenés dos tambores que suenan igual, que tienen el mismo espectro, pregunta, ¿son congruentes? ¿Son iguales? Congruente quiere decir que hay una transformación rígida. Si vos tenés un tambor y lo trasladás, más vale que va a sonar igual. Incluso si lo reflejás, va a sonar igual. Si lo estirás, no. Pero si lo trasladás, sí. Entonces, si dos tambores suenan iguales, ¿tienen la misma forma? Esa es la pregunta. Bueno, dos tambores que suenan iguales, o sea, que tienen el mismo espectro, se llaman isospectros. Isospectros. ¿Ok? Y para nota histórica, el título del curso he robado. Es la traducción de Come On Here, The Shape of the Drum, que fue el título de un artículo del 66, donde plantea este problema. ¿Bien? A partir de todo lo que hicimos recién, lo plantea en términos matemáticos como ¿okay? Y el área que estudia qué se puede, en qué medida podemos saber cosas de la forma a partir de la geometría, se llama geometría espectral inversa. Es un tipo de problema inverso que se hace mucho en matemática aplicada. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Si quieren preguntar, si quieren prender las cámaras, son bienvenidas, cualquiera de las cosas. Bueno, a partir de esta pregunta, acá ya tenemos la respuesta. ¿Se puede, si tenemos dos tambores isospectrales, ¿tienen la misma forma? No. Acá está la respuesta. Acá esta gente, Carolyn Gordon, David Webb y Scott Volper, construyeron estos dos tambores que suenan igual. Tienen distintas formas, claramente, ¿no? Digo, esta cosita rectangular acá no la vas a poder hacer, no está en ningún extremo. Tiene estos cuadrados acá, perfecto, igual que esto. Pero están en distintas formas, no lo podés llevar de manera rígida. Bueno, no son congruentes y probaron que son isospectrales, que tienen el mismo aspecto, que se oyen igual, no van a encontrar tambores de esta forma en un recital, pero suenan igual. ¿Bien? Y acá están en la foto Caroline y David, que me disculpe Goldberg, pero ellos son amigos del caso, han visitado Argentina varias veces, se quedaron 3 meses en Córdoba. Bueno, así que no se puede oír la forma de un tambor. Ahora, ¿qué se puede oír? Veamos que sí se puede oír. Entonces, acá viene la explicación de cuál es la gran dificultad de esta área. Que a vos te dan un tambor y vos no le podés calcular el espectro. Solo si le podés calcular el espectro a tambores muy particulares. Fíjense, círculos, rectángulos, triángulos isósceles, y no mucho más. Yo te doy una elipse y no podés resolver el problema de los multivalores. No podés. Entonces, el problema problema que habíamos planteado es qué podés decir de la geometría sabiendo el espectro. Pero te acabo de decir, no conoces el espectro. Es muy difícil, salvo para casos muy particulares, nunca conoces el espectro. Entonces, ¿cómo puedo lograr saber cuestiones geométricas si no sé el espectro? ¿Bien? Una pregunta filosófica, si quieren, y a la comunidad matemática le encanta estos problemas, y la respuesta es sí, sí se puede. Sin saber cómo son exactamente el espectro, sí se puede obtener cuestiones geométricas. Y acá va un ejemplo. En esto que voy a dar hay mucha matemática. Hay una demostración, tampoco es tan difícil, no le quise dar, pero solo para que se den una idea de cómo puede ser, porque esto parece no intuitivo, de cómo podés dar cosas si no conoces el espectro. Bueno, solo para dar un ejemplo, vamos a ver esto. Y a cada espectro le asociamos esta función, que se llama traza del calor. Con esto intuyen que tiene algo que ver con la ecuación del calor. La ecuación del calor tiene una solución fundamental y esto es algo relacionado a esa solución
ambiental, no importa. El calor es cómo se distribuye el calor en un objeto. Esa es la ecuación del calor. El punto es que si uno conoce los autovalores, estos números, conoce esta función. Esta función converge en cierta forma, no nos interesa. ¿Ok? Ahora, el teorema que se probó es el siguiente. Cuando t tiende a 0 por los positivos, por la derecha, porque justamente está definido solo por la derecha, esto tiende a esto. Tiende a esto. Y fíjense que el t, acá aparece t a la menos 1, t a la menos 1 medio, t a la 0, no está, pero t a la 0, t a la 0,5, t a la 1, 1,5, 2, 2,5, 3, así. Y la idea es que si vos conocés esto, porque conocés los autovalores, conocés la traza del calor, conocés esta expansión, y esta expansión depende de t, entonces si lo conocés es porque conocés cada uno de los términos que acompañan la expansión. Entonces lo que acabamos de obtener es que, sabiendo el espectro, por más que no sepa exactamente los números, pero vos decís que lo sabés, obtenés todo esto. Obtenés todo. Obtenés este número y este número. Bueno, si sabes este número, este, ¿no? Sin el t. Si sabes este número, multiplicarlo por 4pi y obtuviste el área. Entonces, esto se dice, se puede oír. Las siguientes propiedades son audibles. El área, el perímetro, la longitud del borde, el número de agujeros. Fíjense que este es el número de huecos que tiene. Recuerden que los tambores podrían tener huecos. Bueno, se oye, porque si sabes esto, lo despejás y lo sabes. Son todas cuestiones geométricas que en principio no se esperaba que uno pudiese obtener. ¿Está bien? Esta por ahí se puede pensar como una cuestión más topológica. Sabés cuántos agujeros, pero no a dónde. Entonces, tiene más que ver con la topología, no con la geometría. ¿Okay? Bueno, entonces podemos oír eso, y en otras palabras, si tenemos dos tambores isospectrales, quiere decir que tienen el mismo espectro, quiere decir que tienen la misma traza de calor, quiere decir que esta expansión es la misma, quiere decir que el área es la misma, y el perímetro es el mismo, y el número de ceros es el mismo. Si tenemos dos tambores isospectrales, acá se cumple todo. Fíjense. Estos tambores isospectrales, si se fijan, tienen la misma área, el mismo perímetro, no tienen ninguno de los dos agujeros. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos, mi promesa es construir un objeto isospectral, un espacio isospectral en cada clase. En la clase siguiente vamos a ver otros espacios, toros planos en la clase 2 y espacios lentes en la clase 3. Y en esta clase tambores vamos a construir un par de tambores en este caso. ¿Está bien? Entonces, esta construcción es debido a estas 4 personas: Peter Busser, John Conway. John Conway es el famoso John Conway que lamentablemente falleció el año pasado. Peter Doyle, otro amigo de la casa, ha venido muchas veces a Argentina, Claudio Semler. Y lo vamos a construir a partir de estas hélices. El problema es que son congruentes, ¿no? Si uno refleja, o creo que también si lo rota, también te da... son congruentes. Entonces, no nos interesa. Pero donde vamos a construir es en esto. La única razón... A ver, vamos a construir en esto. ¿Qué hice en esto? Lo que hice fue lo siguiente. Alguien me está escuchando, ¿no? Por las dudas, ¿no? Esas cosas que se cortó el Zoom. A ver si alguien me lo confirma. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. No pregunto si se entiende, solo si se escucha. Entonces, este triángulo de acá, que es equilátero, lo vamos a hacer escaleno. Escaleno quiere decir que tiene los 3 lados distintos. ¿Está bien? Triángulo escaleno tiene los 3 ángulos distintos, además, en particular. Entonces lo que hacemos es, ya que tenemos a este triángulo, ¿cómo lo hacemos? Reflejamos este triángulo 0 a partir de este lado. ¡Pac! Reflejamos y nos queda esto.
Fíjense que lado azul, lado verde, lado verde. Y lado rojo es el que comparte. ¿Está bien? Los colores tienen que ver con la longitud de esos lados. Y así con todos. Fíjense, nos vamos acá y después por el verde acá. Bueno, nos vamos acá y nos vamos acá. Y dejó de ser una hélice, ¿no? Porque torcimos a todo. Lo voy a seguir llamando hélice. Y a este, al de la derecha, al triángulo del medio, pongo exactamente el mismo que acá. ¿No? Pero exactamente el mismo. Rojo, azul, verde. Rojo, azul, verde. ¿Okay? Y bueno, hago lo mismo. Fíjense que teníamos que de acá ir por el rojo, por el azul. Reflejar por el rojo, por el azul. Reflejar por el rojo, por el azul. Quedó apuntando para el otro lado la hélice. Bueno, no importa. ¿Está bien? Entonces, tenemos estas dos hélices. Y el objetivo es probar que estas dos hélices son isospectrales y no congruentes. ¿Está bien? No vamos a calcular los autovalores porque no sabemos. No sabemos de triángulos, menos vamos a ver de esto. Lo primero es no congruentes, esta es la parte más fácil, es obvio, ¿no? Que esto no puede ser llevado por una información rígida. Una pruebita es la que propongo acá. No sé. Fíjense que lo que tiene, una propiedad que tiene es que el triángulo del medio justo tiene los vértices en los ángulos interiores. Entonces, es como que se ve que estos tres sí o sí tienen que ir a estos tres. Y bueno, fíjense que como hicimos la traslación de este a este, entonces supongamos que tenemos una congruencia, que lleva todo en todo, que lleva todo esto en todo. Entonces, como tiene que llevar esos vértices, este triángulo en realidad lo tiene que llevar a esto, porque es escaleno, entonces la única forma de llevar es llevar este lado en este lado en etc. Pero ¿qué pasó? Cuando lo llevaste, este triángulo lo tenés, porque acá también, pero acá te pareció algo que no tenés acá. Y acá te pareció algo que no tenés. Entonces claramente no son congruentes. Y esta es una prueba, hay muchas. Es ver estos ángulos que coinciden pero no en el mismo orden. Hay muchas formas. No son congruentes. Pero vamos ahora a lo de isospectral. Entonces, esta es la estrategia de la prueba. Entonces tomemos un autovalor del de la izquierda. ¿Está bien? Tomemos un autovalor de este. Entonces, este es el autoespacio. Todas las funciones f que cumplen que delta de f es igual a lambda por f, y que f en el borde, pongámosle omega 1, da 0. Entonces, lo que vamos a hacer es construir un operador, estos son espacios de dimensión finita, un operador de acá a acá. Cualquier autofunción de este, lo vamos a pasar al de este lado, y que sea inyectiva. Entonces, como es inyectiva, en la dimensión de esto va a ser menor o igual a la dimensión. Perdón, y me olvidé de algo. Lineal. Estos son espacios vectoriales de dimensión finita, lineal, inyectiva. Entonces nos va a decir que la dimensión de este va a ser menor o igual a la dimensión. Y este mismo procedimiento va a valer si después queremos volver. Y eso nos va a dar esto, que la dimensión vale para el otro lado. Entonces vamos a probar que son iguales. Entonces fíjense, si tengo un autovalor de la izquierda, como esto es positivo, va a ser este también positivo. Y ahora toma ese, volves, y te da mayor o igual, entonces tienen la misma multiplicidad. Está diciendo que tienen los mismos autovalores con la misma multiplicidad. Eso es ser isopático. Eso es que el espectro se iguala. Esa es la estrategia. Vamos a construir ahora esta phi. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, vamos a construir esto. Tomemos una función f que cumple esto, que es una autofunción que en el borde se hace 0, todo, y queremos construir esta phi de f o f de tilde, que cumple todo lo mismo. Entonces, fíjense lo que propongo. Acá voy a poner un 1. ¿Qué quiere decir?
Ah, perdón, tomo esta función y la función restricta al triángulo 0 le llamamos F0. Acá F1, acá F6, acá F2. ¿Okay? Y lo que quiero hacer es, la función esta F1, que es la F restringida este triángulo, la voy a reflejar acá. Acá está explicado, no sé si está bien, pero lo que quiero decir es, voy a definir una función acá a partir de la función. En este punto, primero lo reflejo y después lo evalúo en F1. En este punto, primero lo reflejo y después lo evalúo en F1. ¿Bien? Entonces, como que la reflejamos de este triángulo, la reflejamos. Acá también está la función F1. ¿Bien? Entonces la reflejé y nos quedó esta función, F1. Ahora yo quiero que la función sea suave. Entonces, puedo poner esta función y acá 0. No tiene sentido, va a dejar de ser suave, esta función podría ser quisiera acá. Entonces, la voy a extender y la quiero extender de una manera suave. Bueno, fíjate que acá la función 1 pasa a la 6 por el borde verde. Entonces, como acá hay un borde verde, la idea es que pone la función F6 acá. ¿Qué quiere decir? Bueno, es que la pasás para allá, la pasás y te queda. ¿Bien? Digo, este triángulo es el mismo que este, pero dado así. Bueno, pasalo para este lado como la función 6. Para este lado, ¿cómo haces? Perdón, para este lado. Está el rojo. El rojo. Entonces, para esta función f suave acá, entonces, para que pase para el otro lado, le pongo la función f0. ¿Está bien? Y la f0 va a pasar de la azul como la f2. Entonces, pongámosle la f2 acá. ¿Está bien? Entonces ya me aseguro que en estos pases acá es suave, porque la función esta era suave acá. Le puse nombres arbitrarios, restringidos los triángulos, nombres arbitrarios. Bueno, y acá pasa un problema. Porque lo quiero extender por el rojo, pero por el rojo me dio 0. Bueno, acá está explicado por el principio de reflexión, que se ven funciones complejas, analíticas, que quieran, la puedo extender como menos la función. La reflejo y le pongo un menos. ¿Bien? Lo que vale acá, perdón, ¿cómo lo defino acá? Va a ser lo que vale acá, pero con un menos. Lo que vale acá es lo que vale acá, pero con un menos. Por el principio de reflexión, eso va a seguir siendo. Entonces, esta 1, acá también se hace 0, pongo menos 1. Y acá en el verde, el 1 pasa al 6. Entonces, el menos 1 va a pasar al menos. Menos F1 va a pasar al menos. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Lo que yo necesito, entre las cosas que necesito, es que la función esta en el borde sea 0. ¿Y qué pasa? En este borde sí da 0, fíjense. Porque la función 6 da 0 acá, en azul. Entonces la menos 6 también va a dar acá 0, 0, 0. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Bueno, en el verde la función vale esto. Que no necesariamente 0. ¿Sí? Tomamos una autofunción arbitraria y le llamamos arbitrariamente F6 a la restricción acá, F1 acá, pero no tiene por qué ser 0 acá. ¿Está bien? Entonces, para lograr que acá sea 0, en este borde, lo que vamos a hacer es, fíjense, la función en este borde vale menos F6. Pero como F6 y F1 coinciden acá, le sumemos F1. Le sumamos F1 acá. Si le sumamos F1, como está 1 y 6, y una está restando y la otra está sumando, va a dar 0 ahora. En este borde va a dar 0. Y en este sigue siendo 0 porque las dos valen 0. Pero ojo, definimos una función en este triangulito, la tenemos que extender suavemente, extenderla al resto de la herencia. Entonces, ¿cómo extendemos? Con el mismo procedimiento recién, lo vamos más rápido. El 1 por el rojo pasa al 0, el 0 por el verde pasa al 4, rápido pero bien. El 4 por el rojo va al menos 4, porque se hace 0 acá. El azul, el
4 por el azul pasa al 3, pero como era menos 4 pasa al 3. Este 4 por el azul de vuelta pasa a menos 3. Ah, acá lo hice mal, ¿no? El 4, no, está bien, está bien. El menos 3 por el verde pasa al 0, entonces nos queda más 3. ¿Ok? Y ahora, déjenme chequear si esto está bien, no hay esas cosas. Mal. No, está bien. Entonces chequemos de vuelta. Ya definimos una función en toda la segunda hélice. Chequemos de vuelta qué pasa en cada uno de los bordes. Hay que chequear todo de vuelta. Algo que era 0, si le sumamos algo puede dejar de ser. Entonces acá sí sigue siendo 0, no hay problema, porque las dos estas dan 0. Pero acá sí, porque justamente lo habíamos puesto este 1 para que se cancelen esas dos, y sea 0, pero en esta, el 6 da 0, pero el 0, la F0 no da 0, da 2. Da lo mismo que la 2. Entonces lo que hacemos, se lo vienen a venir, es restémosle F2. Le restamos F2, para que ahora sí sea 0 acá. Bueno, pero si le sumamos a un triangulito algo, se lo tenemos que extender. Hacemos extenderlo, esto se extiende por el 5, entonces pongo menos 5, el 2 en el verde es 0, esto está mal. Ah, no, está bien, está bien. El menos 2, como está 0, se extiende a más 2, perfecto. Este 2 por el azul se extiende al 0, este 0 por el verde se extiende al 4, lo estoy haciendo rápido, ¿no? Este 2 por el rojo se extiende al 5, y este 5 por el azul se extiende al menos. ¿Está bien? Entonces ahora se van a sorprender de que por casualidad, no es casualidad, se va a dar que en los bordes vale siempre 0. Chequemos rápido. En este, fíjense, todos valen 0. El 6, el 1 y el 5. Entonces vale 0. En este, perdón, justamente lo definimos para que valga 0. El 6 valía 0, pero el 0 y el 2 se cancelan. Entonces vale 0. En este, fíjense, 6, 1 y 5. Fíjense en el borde azul. El 5 vale 0, pero el 6 y el 1 se cancelan. Entonces, acá. Y si lo hacen con todos, les va a dar bien. Hagamos uno aleatorio. Este. El menos 1 con el menos 3. Perdón. El menos 1 con el 0 se cancela. Esta partecita con esta partecita se cancela. Y el 3 se hace 0 en el rojo. Entonces da 0. Y así con todo. Se pueden chequear. Pero termina dando que es 0 siempre. ¿Bien? Entonces, ¿qué hemos logrado hasta ahora? Bueno, logramos a una función f asignarle una función f tilde, que esta f tilde se anula en el borde, eso es lo que vimos recién. Es suave, y sí es suave, porque recuerden que esta 1, tenemos esta 1 acá. ¿Cómo la extendimos por el verde? Por el 6. Entonces se extendió acá, de tal manera que sea continua acá. Con esto, suave, no solo continua. Esta función era suave acá, esta extensión se hizo suave acá. Y con cada uno, el 2 se extendió suavemente con el 2 y la F4 con la F6. Y así. ¿Sí? Entonces me creen que es suave incluso en estos bordecitos, porque acá sí nos vale que debe ser suave, ¿no? En un punto interior y sí es igual a cada una de las funciones, sí. En los bordecitos también. Y lo que falta es que es autofunción. La autofunción de vuelta es algo local. ¿Bien? Entonces, en un puntito de acá va a ser autofunción, y sí, porque cada una de estas era autofunción. El tema es en el borde. Pero ¿qué pasa? De vuelta. La 1 se extendió a la 6, entonces como esto era autofunción, incluido ese bordecito, va a ser autofunción. Lo mismo pasa con el 4 y el 0. Lo que hay que tener un poquito de cuidado es el 0 y el menos 2, pero por el principio de reflexión va a valer esto de que en esos puntos también va a ser. Vamos a tener que delta F es la misma. ¿Está bien? Entonces, créanme, si no se entendió esta última partecita, que de vuelta es autofunción.
Lo que falta, recuerden que faltaba, lineal e inyectivo. Ahora, lineal está clarísimo que es lineal. ¿Por qué? Y porque yo te di una función acá y vos me construiste una, que sería, no sé, la de F1 con el F0, y construiste como tres funciones distintas, te las partiste a las tres. Entonces, si vos pones una F y una G, que acá es F0, G0, acá es F2, G2, acá es F5, G5, etcétera, más G5, si las trasladamos nos va a quedar F1 más G1, F2 más G2, más F4 más G4. Entonces lo podemos separar, las F por un lado, la G y nos queda lineal. Solo eso. ¿Sí? Y si multiplican por un escalar también, ¿no? Entonces, espero que me hayan creído que es lineal. Falta inyectivo. Para ver que es inyectivo, tomemos una F en el borde, una F en el kernel, en el núcleo. ¿Sí? Tomamos una F de tal manera que acá nos dio todo cero. Todo cero. Pero si nos da todo cero, es porque la F1 más F2 más F4 es cero. Nos dice que la F2 menos F5 menos F3 nos da 0. Y así con todas. Termina quedando un sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Si uno lo resuelve, fácil. Una matriz 7 por 7, lo puse en la compu, me dio determinante 24, es no singular, entonces es inyectivo. ¿También tiene determinante 0, es no inyectivo, este kernel de 0. Lo que nos está diciendo, perdón, lo que nos está diciendo es que todas las Fs, F0, F1, F2, F7, F6, son todas 0. Bueno, entonces, ¿por qué la F era 0? Entonces, lo que nos está diciendo es que el kernel solo tiene la función 0. Ahí está, es inyectivo. Y ahí termina la prueba. ¿Recuerdan la estrategia? Esto nos probaba que la multiplicidad de uno era menor o igual a la del otro, y si volvemos, nos da la... ¿Bien? Ahí terminó la demostración. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Bueno, como les dije, quería poner pocas cositas en cada clase para estar más relajado, para no intentar dar todo rápido. Espero que se haya entendido, como no haya estado muy rápido. Así que dejo 3 filminas que las podría haber obviado, pero ya que tengo el tiempo, las comento un poquito. Estado del arte significa qué es lo que se sabe en el momento, de dónde partimos, cuáles son las cuestiones más novedosas. Entonces, una que se las dejo de ejercicio es probar que el disco no puede ser isospectral en ningún otro tambor. ¿Sí? Si me hacen sonar un tambor normal, un disco, yo me puedo dar cuenta. No, es un disco, no puede ser. ¿Sí? Ejercicio se prueba usando esta igualdad que es famosísima, problema de Dido, si quieren googlear, es una cosa lindísima. Se prueba con eso. ¿Sí? Y después hay una serie de otros resultados difíciles de entender, se los dejo ahí con tiempo para que lean. Ah, por cierto, voy a colgar estas notas en mi página, ya la colgué de hecho, está el PDF en mi página principal, después lo voy a borrar, lo poner en otro lado. Si los organizadores quieren poner en algún lado, lo doy, no hay problema. Lo que quiero que vean es el mismo gusto que me deja a mí de todos estos resultados, yo no soy experto en esto, pero el gusto que a mí me queda personal de todos estos resultados, pongamos esto, 2019, hace 2 años, un trabajo importantísimo, no está publicado todavía, pero seguramente se va a publicar en uno de los mejores journals, tiene un resultado muy importante. Dice que, ya recién dijimos que el círculo es espectralmente distinguido, no puede nadie ser espectral a él. Lo que dice este ejercicio es que una elipse muy similar, ¿está bien? No me queda una elipse, pero si a ese círculo lo deforman un poquito para que sea una elipse, el rayo, eso es la excentricidad. Si es muy, muy pequeña, quiere decir que está muy cerquita de un círculo. Ese tambor no puede ser isospectral en ninguno otro. Recién sabemos eso, y es un resultado importantísimo.
¿Está bien? Recién sabemos eso. Y esto es por la dificultad de esto de que no conocemos los espectros. Lo que logramos es construir funciones a partir de los espectros y probar cosas generales con un tambor general y encontrar cuestiones eh, geométricas. Y esto fue una prueba dificilísima a partir de sistemas dinámicos, de los billares. No sé si han visto alguna vez un billar, que es poner una pelotita en este coso y ver cómo rebota. Pac, 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 no sé. A partir de esas cosas se probó esto. ¿Vale? Y si se fijan los otros también, son cosas que uno dice, sí, más vale que deberían valer, y bueno, no. Se pueden oír las esquinas, acá tienen unos. Y entre los problemas abiertos están los que uno más le viene a la cabeza. O sea, por ejemplo, está abierto lo de si existen tambores con bordes suaves o convexos. Fíjense que nuestras soluciones no son suaves. Fíjense que acá tienen esquinas y son mucho menos son convexos. El segmento que une estos dos puntos no está contenido dentro de la región. ¿Bien? Entonces, estas dos cosas son los más importantes en esta área. No se sabe todavía. Estos dos problemas están abiertos. De hecho, este fue el original de Mark Katz, de ese artículo de 1966. Y después hay otras cosas. Siempre hemos visto pares de tambores isospectrales. Bueno, no se sabe si existen tres tambores isospectrales que mutuamente no sean congruentes. No se sabe. Y se puede uno hacer muchas otras preguntas. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, con mucho gusto. Todo esto que estás hablando, justo lo dice ahí, para dimensión, todo lo que dijiste es para dimensión 2. Sí, dimensión. Bien, Sí, sí, sí. ok. Para dominios, creo que a partir de R3 sí hay dominios en R3 o R4, ya no me acuerdo. Pero sí hay construidos, no de una manera. Hay alguna teoría de variedades de dimensión más grande, me parece. Sí, y eso es en lo que yo trabajo, van a ser Ok. mañanas compactas y ahí vamos a ir la segunda y tercera clase. Dale, joya, gracias. No, ahí es donde yo trabajo y me tuve que poner a estudiar para dar esta primera clase. ¿Bien? Las otras clases ya son de mi tema. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, 901, una última cosita, Ángel, por favor. Acá elegí muy cuidadosamente las referencias. Yo sé que al menos me pasó cuando estaba en tercer, cuarto, quinto año, que tenía esa ansiedad de, bueno, ya está, ya me cansé de los libros, quiero ir a leer un paper, a hacer investigación, ¿qué es eso? Bueno, elegí estas, quiere decir que van a entender algo, no todo. ¿Bien? Vayan, van a entender varias cosas. Y esta la súper recomiendo porque de hecho es justo lo contrario, es un video de divulgación. Muchas de las cosas que están explicadas acá están mejores explicadas en ese video de 15 minutos, más cortito, con muchos gráficos. Así que ese se los súper recomiendo. Así que, bueno, eso es todo por esta clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Sí. Gracias, Emilio. No, bueno, si no hay más preguntas, ahí te están diciendo que les encantó la clase en el chat. Me queda un ratito, si quieren charlar después de que se corte la grabación, ¿no? Pero si tienen preguntas ahora, bienvenido. Ahí se puede escuchar el ruido de un aplauso. Ahí están poniendo clap, clap, clap. Así que, bueno, voy a detener la grabación, pero como dice Emilio, si quieren quedarse algunos minutos, sigue abierto acá la sesión.